En su última intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Gabriel Boric confirmó que Chile postulará a la expresidenta Michelle Bachelet como sucesora de Antonio Guterres. La nominación, que se venía gestando hace meses, fue anunciada con la exmandataria presente en el plenario. El gobierno chileno calificó la candidatura como la más relevante presentada por Chile en el plano internacional, marcando un hito diplomático y político, porque se trata además de una apuesta histórica para que una mujer latinoamericana por primera vez esté en la ONU como secretaria general para abordar las oportunidades que maneja la exmandataria para encabezar a la ONU. Estamos en contacto en esta ocasión con la experta en Derecho Internacional y académica de la Universidad de Concepción, quien es Paulina Astroza. Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Paulina. Estamos atentos a todo esto. ¿Tiene chance Michelle Bachelet de transformarse en la secretaria general de las Naciones Unidas? Yo creo que para contestar esa pregunta es bueno saber cómo se elige el secretario general de la ONU y ahí nosotros llegar a la conclusión si tiene oportunidades o no. El secretario general de la ONU se elige por los 2/3 de la Asamblea General por recomendación del Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad está integrado por 15 miembros, donde hay 5 que son permanentes y tienen derecho de veto. Y este veto se incluye el caso de la elección del secretario general de la ONU. Por lo tanto, quien sea elegido o elegida no debe tener veto de ninguno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y en este escenario, además, existe una práctica, no digo que es una obligación, es una práctica, que los secretarios generales, que hasta el momento han sido 8, van siguiendo un cierto turno por los grupos regionales, porque las Naciones Unidas funcionan en base a 5 grupos regionales. Nosotros somos parte del llamado GRULAC, que es el Grupo Regional de América Latina y el Caribe. Y según estos turnos, tocaría en esta oportunidad al GRULAC, es decir, un representante de América Latina y el Caribe, tener la Secretaría General, y al mismo tiempo hay una presión hace mucho tiempo, décadas te diría yo, que sea una mujer, porque nunca ha habido una mujer y han sido 8 hombres quienes han dirigido la Secretaría General. En ese escenario, claramente el nombre de Michelle Bachelet es uno de los primeros que surge, porque ya había surgido como nombre en elecciones anteriores, y a mí me consta porque yo he seguido todas las últimas elecciones y a nivel internacional, en la prensa internacional, en la ONU, sonaba el nombre de Michelle Bachelet. Ahora, ¿dónde veo yo el problema? El problema lo veo en la posibilidad que tenga veto. Veto por parte de Estados Unidos. El presidente Trump va a ser quien va a tener que decidir si es que su país veta o no. En segundo lugar, Rusia. Recordemos que nosotros hemos votado todas las resoluciones en contra de Rusia y a favor de Ucrania, y además posiblemente, pero ahí yo lo veo con una menor probabilidad de veto, el caso de China, porque Michelle Bachelet, cuando fue alta representante o alta comisaria de las Naciones Unidas para los refugiados, para los derechos humanos, su último informe fue bastante negativo a China y China se enojó. Pero los chinos son mucho más pragmáticos en ese sentido. Veo más el problema en Estados Unidos y en Rusia de un posible veto. Por otra parte, Paulina, sabemos que el camino de Michelle Bachelet hacia la Secretaría General de la ONU no va a ser fácil. En este contexto, ¿quiénes serían sus principales rivales y cómo debería enfrentar la expresidenta de Costa Rica, por ejemplo, Rebecca Greenspan? Sí, hay varias candidaturas porque por supuesto los otros países de América Latina y el Caribe están levantando candidaturas, están pensando en quiénes podrían ser. La que más suena es la que tú señalabas, la expresidenta de Costa Rica, Rebecca Greenspan, que además tiene un cargo hoy día en las propias Naciones Unidas, en lo que es la representación en Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo. Además también fue presidenta de un país. Está también, ahora no recuerdo el nombre, pero hace un tiempo estaba sonando con fuerza la ex presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que fue representante, ex ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador. Ha surgido también el nombre de Alicia Bárcena, de México, ex ministra de Relaciones Exteriores, y durante mucho tiempo estuvo como secretaria general acá en Chile, en la CEPAL.
Por lo tanto, han surgido nombres de otras mujeres y, por supuesto, ahí, si es Costa Rica o Ecuador, obviamente van a tratar de llevarse mejor con aquellos países que podrían apoyarlas y evitar además un veto. Y ahí es donde yo me pregunto, porque yo estoy de acuerdo con la presentación que hizo el presidente Boric, el anuncio de esta candidatura. Creo que Michelle Bachelet tiene las credenciales para ser candidata. Lo que sí me pregunto es si el tono que utilizó ayer el presidente, y es el tono, no estoy hablando del contenido, el contenido estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo el presidente, es solamente el tono, si iba a presentar a la candidatura de Michelle Bachelet, el tono que tuvo con el presidente Trump y con Vladimir Putin y también con Netanyahu, si es que no queremos que veten a Michelle Bachelet en una candidatura probable el 2026. ¿Qué peso podría tener la influencia de Donald Trump y Estados Unidos en la candidatura de Michelle Bachelet? ¿Es demasiada, es fuerte, es clave o digamos que parece ser simbólica? ¿Cuál sería su lectura? Yo creo que la presión de Donald Trump es potentísima y ya lo ha demostrado en muchos ámbitos. Muchos países, por mucho que estén en contra de él, finalmente terminan cediendo, porque es la gran superpotencia, no lo podemos negar, y sobre todo tiene mucha influencia, por ejemplo, en el Caribe. En los países de América Central y el Caribe tiene muchísima influencia, así lo ha demostrado en otras elecciones, ocurrió en su momento con la elección del presidente del Banco Interamericano, que siempre había sido latinoamericano, y finalmente logra imponer un nombre de Estados Unidos. Así ha pasado también en otras decisiones, donde vemos que la influencia finalmente de los Estados Unidos es fuerte. Y por último, la verdad es que basta con que vete y punto. Hasta ahí llega cualquier candidatura, no solo de Michelle Bachelet. Cualquier candidatura que no sea del gusto del presidente Trump, basta que vete. Paulina, ahí con respecto a los nombres que están dando vuelta y para hacer, digamos, tal vez la lectura más política, pensando el signo político, porque a mí me da la impresión de que los nombres que están surgiendo son todos, es una impresión bien general, leyendo, digamos, porque hay un listado bien largo que incluye incluso a nombres como Jacinda Ardern de Nueva Zelanda, que podría ser un nombre que podría irrumpir en esta carrera, o incluso yo leí acá en EMOL al ex canciller de Bolivia, Choquehuanca, que suena también, digamos, a postularse a esta carrera. Pero, digamos, pensando en quiénes son más probables y considerando este tema del turno, ¿cierto?, que le estaría tocando a Latinoamérica en esta oportunidad, y los nombres que usted misma mencionó, Alicia Bárcena, también sonaba la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, sí. Me da la impresión de que son todas un poco como de centro izquierda, ¿no? Como que ninguna es muy alineada con el presidente Trump. Dígame usted si me equivoco o estamos más o menos hablando del mismo mapa político. Mira, hay que poner atención en una cosa, porque ya que nombras a Jacinta Ardern y pueden surgir otras candidaturas. Lo primero es que el turno no es una obligación. O sea, no es que tenga que elegirse alguien de América Latina y el Caribe. De hecho, el 2016 le correspondía por turno a Europa Oriental y muchas de las candidaturas, hubo 13 candidaturas en aquella oportunidad y dentro de las candidaturas varias fueron de mujeres y hombres de Europa Oriental. Yo recuerdo que hubo candidaturas de Croacia, de Montenegro, de Macedonia, de Bulgaria, de Estonia, y finalmente quien fue elegido fue un hombre de Europa Occidental. Por lo tanto, no se respetó ni el turno, ni tampoco la presión porque fuera una mujer, y fue elegido Antonio Guterres. Eso no viola ninguna norma de Naciones Unidas. Entonces, lo más probable es que para la candidatura del 2026 surjan otros nombres que no sean de América Latina y el Caribe. Y la probabilidad que sea elegido finalmente alguien que no sea del GRULAC existe. Entonces, no nos cerremos a que solo va a ocurrir esto porque ya pasó en la elección de Antonio Guterres el 2016. En segundo lugar, sí, las candidaturas que han surgido hasta ahora, sobre todo las mujeres, son de un bloque más progresista, un bloque más de centro, socialdemócrata, más de izquierda,
pero también está la candidatura, hay una candidatura presentada por Argentina, hoy día, por Milei, no recuerdo el nombre ahora, ayer lo estuve leyendo el perfil, y van a surgir otros nombres en que los estados pueden presentar. Y aquí, Rafael Grossi, ¿no? Rafael Grossi, exactamente. Y aquí de nuevo les quiero explicar algo, porque el año 2016, cuando se eligió Antonio Guterres, fue la primera vez que se aplica un procedimiento de elección distinto y se establece un procedimiento de elección para ser candidato y elegido finalmente secretario general de la ONU. Hasta el año 2016, esta elección se hacía sin candidaturas, los estados no presentaban candidaturas, todo se hacía en los pasillos de la ONU, muy reservado, muy confidencial, dentro del Consejo de Seguridad. Habían ciertas filtraciones a los medios, pero en realidad no era que hubiera candidaturas, menos aún que estos candidatos o candidatas presentaran un programa, se presentaran ante los Estados de Naciones Unidas en audiencias públicas, que se les pudiera preguntar. Eso no ocurría así. Antes era absolutamente secreto, reservado. Finalmente, quienes determinaban eran los 5 miembros permanentes, porque ellos 5 tenían que estar de acuerdo con el nombre, y después siempre la Asamblea General lo ha ratificado por los 2/3 de la Asamblea. En cambio, desde el 2016, con Antonio Guterres el primero, ahora se presentan candidaturas oficialmente por los estados, las personas tienen que presentar sus programas, tienen que tener audiencias públicas, se transmiten por streaming, hay por lo tanto mayor transparencia en la elección, y todo el mundo, todos podemos conectarnos a esta audiencia, saber quiénes son. Ahora seguramente con mucha mayor atención, siendo que está Estados Unidos, el presidente Trump, tan anti-ONU, con la posibilidad de vetar a los candidatos. Entonces, esto es nuevo, va a ser la segunda vez que se aplica un procedimiento de este tipo, y por eso hay un escrutinio público muchísimo mayor a todos los otros nombramientos anteriores a Guterres, que fueron absolutamente en los pasillos de la ONU. Paulina, el día de ayer el ex canciller Insulza dijo que espera que a nadie se le pase por la mente retirar esta postulación si gana la derecha. ¿Tú crees que esto es certero, el riesgo de que un próximo gobierno, por ejemplo, no sé, de Matei, Kast, le quite el piso a Bachelet? Bueno, yo no sé qué estarán pensando y estará en sus manos como jefes de Estado, así como el presidente Boric hoy día tiene todas las facultades constitucionales para presentar la candidatura. En un futuro gobierno, quien sea presidente o presidenta tiene todas las facultades constitucionales para retirar o mantener la candidatura. Eso nuestra Constitución establece. Nosotros tenemos un sistema presidencial reforzado, el cual el presidente de la República tiene atribuciones constitucionales incluso mayores de las que tiene un presidente, el propio presidente Trump en Estados Unidos. El presidente nuestro, con un sistema presidencial reforzado, tiene mayores atribuciones constitucionales, y bajo nuestra legislación lo puede hacer. Paulina, otra cosa es que si políticamente lo vaya o no lo vaya a hacer. Paulina, para cerrar y agradecerte tu presencia esta mañana, desde toda tu visión, ¿cuál sería la clave entonces para que Michelle Bachelet consolide su candidatura a la Secretaría General de la ONU? A ver, yo creo que hay un plano interno y un plano internacional. En el plano interno yo creo que tiene tantos problemas en la discusión política, porque evidentemente esto se iba a politizar. Estamos en no en cualquier año, estamos en un año electoral presidencial donde además no está claro quién va a ganar, y esto se iba a politizar. Yo espero por parte de los candidatos y candidatas a la presidencia de la República altura de miras en esto. Es un tema de representación internacional y por lo tanto es el país quien está presentando una candidatura. Y en el plano internacional creo que hay que ver cómo se van a mover las aguas, sobre todo en la relación con los estados que pudieran eventualmente vetar. Ahí está la clave de cómo va a ser la candidatura, si es muy apoyada internacionalmente o no, si es que va a tener el apoyo del GRULAC, del Grupo de América Latina y el Caribe o no, o se van a presentar varias candidaturas de América Latina y el Caribe, si van a haber otras candidaturas de otros estados que se presenten con mayor fuerza y finalmente logren el consenso de los 5 miembros permanentes. Yo creo que la clave está en los 5 miembros
permanente del Consejo de Seguridad, porque así funciona la ONU. Paulina, Aunque no nos guste. ¿Cuáles son los 5 miembros para Estados Unidos? ¿Cuál más? Estados Unidos, Francia, Rusia, China y el Reino Unido. Es pesado. Sí, está difícil. Esto, habrá que lograr. Muchas gracias, Paulina. ¿Hay experiencia del cuerpo diplomático chileno para un ejercicio de estas características, para una elección de estas características? ¿Cómo lo ve usted? ¿Estamos preparados, digamos, para enfrentar esta carrera que es larga porque se elige el próximo año? ¡Ay, qué gran pregunta me hiciste! La verdad es que, bueno, tengo mis críticas yo a cómo ha funcionado Cancillería por lo menos los últimos 8 años. Creo que hay que reforzar Cancillería. No he sido muy partidaria de los últimos, salvo el canciller actual, a quien yo defiendo mucho su actuar, pero desde Antonio Rejola para atrás, incluyendo los 3 ministros de Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Piñera, he sido bastante crítica. Y por parte de cómo funciona el propio ministerio también tengo mis críticas, pero a pesar de ello, sí hemos demostrado tener un músculo en varias conferencias internacionales, en el nombramiento, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos. Creo que ha trabajado muy bien actualmente la embajadora Paula Narváez, a quien me alegro mucho que ella esté en ese puesto hoy día. Pero depende tanto, en primer lugar, de quien sea ministro de Relaciones Exteriores, que a quien se nombre como embajador, donde no todos los puestos son realmente para personas competentes, en este y otros gobiernos, y eso debilita un poco, pero a pesar de eso hemos tenido la organización de grandes conferencias internacionales, estamos disputando la Secretaría del tratado que ustedes están hablando, que va a entrar en vigencia en enero, de la protección de los océanos. Ojalá Valparaíso sea elegido, y esas son todas candidaturas que se negocian y donde el cual hay personal diplomático y político, algunos nombres muy buenos, no todos son malos, de los embajadores políticos, y que hacen un gran trabajo dentro de nuestras humildes posibilidades, porque no tenemos un gran presupuesto en materia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Incluso se ha bajado el presupuesto, y eso nos pone en cierta desventaja con otros países que tienen mucho dinero para poner en este tipo de campañas. Perfecto. Muchas gracias, Paulina, por esta conversación esta mañana tan clara. Un abrazo. Gracias a ustedes, que estén bien. Gracias.